Good morning. Good morning, Johan. Um, Johan, vamos a esperar un segundito a ver si Nicole se conecta. Ok, ya se conectó. Oh, se desconectó. Esperemos un segundito. Johan, ¿y por qué no entregaste la tarea que se les dejó la semana pasada? Johan, Me olvidé, Licen. recordemos que entregar nuestras tareas es importante. No se les puede poner notas en las tareas porque las tareas se les califica también si no las entregan, ¿ok? Necesito, por favor, que estén pendientes de eso. Si entregan las tareas tarde, no se les va a bajar la nota, no se les va a poner la nota sobre. Good morning, Nicole. Nicole, tampoco entregaste la tarea que se les dejó la semana pasada. Nicole, ¿por qué no entregaste la tarea que se les dejó la semana pasada? ¿Por qué no pude hacerlo? Qué buena excusa. Entonces, ya que ninguno entregó la tarea, no se les puede poner nota por la tarea. Se les va a poner a ambos 0 debido a que ninguno de los dos quiso entregar. Ok. Entonces, ¿quién me puede recordar qué fue lo que vimos la clase pasada? A ver, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? Nicole, por favor, el televisor. Johan, ¿recuerdas lo que vimos la clase pasada? Johan, El, 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 ¿cómo era? Era cuando nos dice los ejemplos de cuando está lejos y cuando nosotros lo tenemos en la mano. el this y el that, ¿verdad? Entonces, la fecha de hoy, today's date is Monday, December 11th, 2023. La semana pasada vimos lo que era this y that, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar viendo lo que es these y those. What are these and those? These, it's used for things that I'm touching. We're talking in plural. We use this when we have more than one object in hand. We use it with things that I have in my hand or that I am touching. Nosotros usamos these para referirnos a objetos que yo estoy tocando. Estamos hablando de forma plural, por lo que estamos refiriéndonos a más de un objeto. These, these. Recordemos que cuando decimos this, es uno solo, pero these, más largo, these, se refiere a más de uno, a varios. These, ¿ok? Johan, necesito verte la cara y Nicole también, por favor. Ok. Entonces, these es para hablar de más de uno. Por ejemplo, these are my notebooks. La diferencia entre these y this es que this se utiliza para hablar de un solo objeto y these se utiliza para hablar de más de uno. Así que este es
plural, aunque ambos tratan de hablar acerca de un objeto que está en mi mano o con el que yo estoy haciendo contacto. ¿Ok? Si yo estoy haciendo contacto con este objeto, puedo utilizar this o this, refiriéndome a un solo objeto. Ahora les voy a dar 3 minutos para que por favor busquen varios ejemplos del mismo objeto. Por ejemplo, si tenemos varios cuadernos, varios lápices, varios esferos, varias cajas, podemos utilizar todos estos como ejemplo del this y el these. Les voy a dar un tiempo limitado, ¿sí? Aquí les pongo 3 minutos. Ya, teacher. Muy bien, Nicole, debido a que tú tienes los primeros objetos, ¿qué te parece si empezamos por ti, ok? Teacher, ¿cuántos objetos eran? Más de uno que sea de la misma cosa. This This. es una cosa primero. Sí, decimos primero this, refiriéndose a uno, y después these, refiriéndose a varios. Ya. Y mostrando el objeto. Sí, denme un segundo, algo que se me olvidó explicarles. La diferencia que pasa cuando nosotros utilizamos this, those y this, that, es precisamente que cuando hablamos de un solo objeto utilizamos el is. Pero si estamos hablando de más de un objeto, utilizamos are. ¿Se acuerdan el verbo to be? Que cuando hablamos de una sola persona, lo siento. Cuando hablamos de una sola persona, nos estamos refiriendo a ellos como is, he is, she is. Él es, ella es. De igual forma, con el this y el that, cuando hablamos de de un solo objeto, de una sola cosa, decimos this is, that is. Pero cuando hablamos de más de una persona, decimos they are, we are. De igual forma con los objetos, si nos referimos a más de un objeto, utilizamos el these are, those are, ¿ok? Entonces, sí, Nicole, puedes empezar. ¿Y qué más era, teacher? This y these. Aquí está. No es this, these, con i.
This is, these are. No lo leas, escúchame a mí. This is, these are. These are. Recuerda que si tienes los objetos tienes que señalarlos. No los señales después de que hables, sino mientras estás hablando. No decimos this is a water bottle y de último enseñamos la botella de agua. No. Decimos this is a water bottle con la botella de agua estando en mi mano. ¿Cómo se dice bombones, teacher? Chocolate. Yeah. This is chocolate. Chocolate. Ah, ya, tú te estás refiriendo a marshmallows. Yeah. This is marshmallow. A ver, si tienes uno solo en la mano, te estás refiriendo a this is a, pero en la bolsa hay más de uno. Si hay más de uno en la bolsa, decimos these are marshmallows. Yeah. These are marshmallow. Tenemos que enseñarlo mientras lo estamos diciendo, Nicole. No después, mientras. These are marshmallows. No, these are marshmallows y enseñarlo después. Yeah. These are marshmallows. Muy bien, y ahora el these. Espere. ¿Cómo se dice máscaras en inglés, teacher? Depende, máscara de qué, máscara de cara, mascarilla. O sea, sí. Mask, face mask. Yeah. These is are. ¿Cómo era, teacher? Face mask. This is face mask. A, tenemos que agregar el a. Recordemos que a significa un o una. No decimos esto es máscara, ¿verdad? Decimos esto es una máscara. This is a This is ya no me acuerdo. face mask. Yeah. This is a face mask. Muy bien. Thank you so much, Nicole. That was decent. Now, Johan Tikaisa, please. This is a book. This is a book. Si hablamos de más de uno, decimos these are. ¿No escuchaste lo que les acabo de decir hace un rato? These are book. Books, con ese al final. These are books. Very good. Les vuelvo a repetir. Con this, that y these, those se utilizan se utiliza el mismo verbo to be que vemos con los pronombres personales. Is, are, ¿ok? Is para referirse a uno solo, a una sola cosa. Are para referirse a varias. Entonces, this is a notebook. These are notebooks, ¿ok? Tenemos que tomar esto en cuenta para saber cómo se dicen. Hablamos de uno solo, decimos is. Hablamos de más de uno, decimos are. ¿Ok? Entonces, continuando con este mismo contenido, vamos a ver lo que es el this y el that, pero esta vez vamos a hacer una vez más un ejemplo con otro objeto. ¿Ok? Lo mismo que acabamos de hacer, pero con otros objetos.
Así que por favor pueden ir a buscar estos objetos que ustedes requieran. A ver, Johan, ¿tienes tus objetos? Sí, listen. Ya, teacher. Muy bien, entonces vamos a empezar esta vez por Johan. ¿Cómo se dice témpera en inglés? Listen. Acrylic paint. Um, this is acrylic paint. An acrylic paint. This is an acrylic paint. This is an acrylic paint. Thank you. These are acrylic paints. Very good, Johan. Muy bien. Thank you so much. Now, Nicole, it's your turn. Teacher, ¿cómo se dice trofeo en inglés? Trophy. Pero ese ya lo hiciste la semana pasada, Nicole. Tiene que ser algo diferente. Ya, ¿cómo se dice bebé en inglés? Baby. Ya. This is a baby. Okay. These are... ¿Cómo se dice peluche en inglés, teacher? Stuffed animals. Depende de qué tipo de peluche sea, puede ser un teddy bear o simplemente stuffed animals, que son como animales rellenos de suavecito. Yep. Ya, a esos stuffed animals. ¿Cómo? Stuffed animals. Yeah. These are stuffed animals. Very good. Pero me refería a que agarraran el mismo objeto y decir this y these. Pero no pasa nada, lo hicieron bastante bien. Entonces, let's continue. Vamos a ir con la otra parte, que es those. Those, it is used for things that are far from me. We're talking in plural. We use those when we have more than one object and we want to point it. When we have more than one, like 2 or 3 or 4 or 5, and we want to point it. The difference between those and that is that when we use those, we're talking about more than one object, and when we use that, we're talking about only one object. We use both of these when we want to point at an object that is far from me, that is near me, or that I cannot reach or touch or don't want to. ¿Qué significa lo que se les acaba de decir? Those se usa para hablar de cosas que están lejos de mí, ¿ok? Cosas que no estoy tocando, cosas que me quedan lejos y que las quiero señalar. Pero those no se refiere a un solo objeto, se refiere a más de uno, a varios. Those se refiere a más de un objeto, ¿ok? La diferencia entre those y that
que vimos la semana pasada, que that es eso, está lejos de mí y no lo puedo tocar, es que that se refiere a un solo objeto y those se refiere a más de uno. ¿Ok? Si no está a mi alcance, no lo puedo alcanzar a tocar, no lo puedo, o sea, no lo tengo en mi mano, se lo señalo y les digo those. Si yo tengo mis dos libros en la mesa, yo les señalo la mesa y les digo, those are my books. O esos son mis libros, ¿verdad? Entonces, de esta misma forma, vamos a estar practicando el uso del those y el that. Recordemos que arriba vimos el this y el these, así que ahora vamos a estar viendo lo que es those y that. Ahora, sí les va a estar pidiendo por favor que busquen objetos para poner a la distancia y poder hacer el ejemplo de those y that. ¿Cuántos objetos, teacher? Tiene que ser más de uno, de la misma cosa. Teacher, dos de cada uno. Vamos a estar hablando de un solo objeto y de más de uno. Así que vamos a estar utilizando uno y varios. Recordemos, en el caso de los varios, tienen que ser el mismo objeto varias veces. Ya, teacher. Ok, Johan, debido a que tú ya tienes tus objetos, ¿qué te parece si empezamos contigo? ¿Cómo era, teacher? A ver, ponemos el objeto lejos de mí, lo señalo con la cámara y con mi dedo y digo that para referirme a un solo objeto y those para referirme a más de uno. That Ajá. is a trophy. Very good. Thank you. Those. That is a trophy. Those are para referirse a más de uno. Those are trophy. Trophies. Recordemos que si es Trophies. uno, también terminamos en ese. That is our trophies. Very good. Very good, Johan. Now it's Nicole's turn. Nicole, Ya, teacher. ¿Cómo se dice imagen en inglés, teacher?
Image. Depende, ¿qué tipo de imagen? ¿Como Así. foto? Image. Image. ¿Cómo era, teacher? Image. Image. No, la pronunciación D o cómo. I. Image. Empieza con I, la vocal I. Image. No, teacher, la oración, ¿cómo era? No me acuerdo. A ver, that is a y those are. That is image. Very Está. good. ¿Cómo se dice jabón en inglés, teacher? Soap. ¿Cómo? Soap. Ya. Espérame, teacher, espérame. Ya. Ahora sí. Se trata de those are jabón. ¿O cómo? Those are soaps. So, ya. Ay, no sé qué quedó claro. Ya. Those are soap. Soaps. Cuando hablamos de varios, agregamos una S al final de la palabra para volverlo más de uno. Those are soaps. Very good. Thank you so much. Now we are going to be doing it again, another example with different objects. Vamos a estar dando otro ejemplo, pero con diferentes objetos esta vez, ¿ok? Entonces, nuevamente pueden buscar otros objetos. Yeah, teacher. Muy bien, entonces Nicole, empieza tú. That is. ¿Cómo se dice hilo en inglés, teacher? Así. Thread. Yeah. That is a great. Thread, con TH, thread. Yeah. That is a great. Thread. Great. Very good. Those are. ¿Cómo se dice A labial, ver, teacher? Nicole, recordemos que si lo tenemos en la casa, en la mano no cuenta, porque Ay, that es- y those es señalando. ¿Cómo se dice labial, teacher? Lipstick. Yeah. Those are lips. Lipsticks. Yeah. Those are lipsticks. Very good. Ahora, vamos a estarlo repitiendo una vez más. ¿Ok? Cuando estamos hablando del this y el that, estamos hablando de esto y eso. This refiriéndose a algo que estoy tocando, con lo que estoy en contacto, y that para algo que quiero señalar. These se refiere a estos que tengo en mi mano y those para esos que están lejos de mí. A ver, these se refiere para lo que está en mi mano, those para lo que está lejos de mí. Yeah. Vuelvo a repetir, teacher. Deme un segundito. Very good. Ok. These y these se refieren ambos para cosas que estoy tocando, ¿verdad? These para algo que tengo en mi mano, que es un solo objeto, y these para varios objetos que tengo en mi mano o que estoy tocando. That se utiliza para algo que estoy señalando con mi dedo. That
se utiliza para algo que estoy señalando que es un solo objeto y those para varios objetos que estoy señalando con mi mano. ¿Ok? That, un solo objeto, those, más de uno. Entonces, ¿qué es lo que ustedes entienden por this y that? ¿Y qué es? A ver, vamos a separarlo por grupos. Nicole, dime tú qué entiendes por this y that y que Johan me diga qué entiende por this y those. Que this is es lo que tenemos en la mano. Ahora te falta el that. Y el that is es lo que tenemos en una sola cosa. O sea, un solo objeto. Un solo objeto, pero ¿dónde está? ¿Está en mi mano? ¿Está dónde? O sea, como lo estamos sujetando en la mano. El solo objeto. El that es para un objeto que estamos sujetando en la mano. Ya. Sí, teacher. Dígame. Sí. That is es lo que tenemos el objeto en la mano. No. Oh, ¿A qué se refiere el that, Nicole? ya. No. ¿Es un objeto? Ya va. A ver, this y that se refieren para hablar acerca de objetos. No es un objeto como tal. Objeto puede ser una pintura, puede ser un cuaderno, puede ser un lápiz, un... Estos son objetos. This y that se utilizan para hablar acerca de estos objetos y de dónde están, lo que son. This, ya dijiste, Nicole, que es para referirnos al objeto que está en mi mano, ¿ok? Lo que está en mi mano, que lo estoy tocando, lo estoy sujetando, this. Pero, ¿con cuál se utiliza that? ¿Con cuál se utiliza? Eh, a ver, ¿qué se refiere al that? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? A ver, el that se utiliza para un objeto que estoy señalando, que quiero señalar, que no está en mi mano, que no estoy tocando. O sea, that significa para señalar. Sí, that es cuando estamos hablando de un objeto que no estoy tocando, que está por allá. That. Lo señalo y digo, that is a luggage. O eso es un... Esas son maletas. Those are luggage. That se utiliza para señalar, no para algo que estoy tocando como this. This, por ejemplo, this is a phone. Ahora, si yo dejo mi teléfono por ahí, digo, that is a phone. ¿Ok? Ahora, Nicole, ¿qué entiendes tú por this y that? Que this es una cosa que tengo en la mano o un objeto. Y that es para señalar el objeto que está lejos de nosotros. Muy bien, entonces, Nicole, si a ti se te olvida, puedes escribirlo para que no se te vaya a olvidar. Ahora, por favor, Johan, what do you think these and those are? ¿Qué piensas tú que significa these y those? This es un objeto que estamos señalando con el dedo. Y those es más de un objeto que estamos señalando. A ver, this es para un objeto que estamos señalando con el dedo. Sí, ¿Y qué pasa si te digo que la respuesta que acabas de dar es incorrecta? Primero que nada, these y those, ninguno se trata de un objeto, se trata de más de un objeto.
Ahora, Johan, repito, ¿qué significan these and those? This es un objeto que estamos señalando con el dedo. Y those es más de un objeto que estamos señalando. No. A ver, se los vuelvo a repetir. Y si no lo entienden, pueden copiarlo. These se usa para varios objetos que estoy tocando, con los que estoy haciendo contacto o que están en mi mano, ¿verdad? These y these, ambos se utilizan para objetos en los que estoy en contacto, que estoy tocando. Y that y those se utiliza para señalar. That para señalar a un solo objeto, those para señalar más de un objeto. ¿Quedó claro? ¿Entendiste, Johan? Sí, teacher. A ver, ¿qué entiendes por these y those? Que this es más de un objeto que estamos teniendo en la mano. Y those es más de un objeto que estamos señalando. These y those no es un objeto, Johan. Es más de un objeto. This es más de un objeto que estamos tocando con la mano. Y those es más de un objeto que estamos señalando. Muy bien. Entonces, quería comentarles que nos quedan 2 minutos en el Zoom. En caso de que se nos llegue a cerrar el Zoom, recuerden que deben de volver a ingresar al Zoom, ¿ok? Entonces, mientras tanto, ¿qué les parece si buscamos objetos para que podamos hacer ejemplos del this, el that, el this y el those? Tienen que ser objetos diferentes. Un objeto, escuchen bien antes de que se vayan. Un objeto para el this, un objeto diferente para el that, varios objetos para el this y varios objetos diferentes para el those, ¿ok? Entonces, deben de ser 4 cosas diferentes. Nos queda menos de 1 minuto en el Zoom. Si se llega a cerrar el Zoom, recuerden que deben de volver a ingresar. Y que si ya encontraron sus objetos, deben de avisar.